las 24 horas. Así son las causas. Señores jueces, De delitos, tribunales, jueces y condenas. quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Recibimos en la mañana, así son las cosas, a Oscar Testa para hablar de los temas de política judicial. Porque ahora está muy fuerte la idea de que el partido judicial está actuando. Sí, digamos Si que eso es existe real, una asignación al término política judicial que, digamos, es un término blanco, es un término discutible, un término, y otro que precisamente es totalmente espurio, que es precisamente todo esto que viene generándose ya desde hace mucho tiempo y que ha recrudecido con intensidad este último tiempo, digamos, acelerándose a partir de la injerencia de la Corte en las internas políticas y electorales de provincias. Siempre hubo en la actividad judicial una injerencia partidaria. Cuando Angelós asumió, había una justicia radical. Sin ninguna duda. Jueces radicales, funcionarios radicales, militantes del radicalismo, muchos de los cuales perduran, todavía no se han ido. Incluso quienes no estábamos dentro de ese espacio político, hemos sido víctimas de ese tipo de situaciones en las cuales más de una vez a determinados punteros o por ahí abogados que se quedaban sin cargo en el reparto de municipalidades, legislaturas, ministerios y demás, se los premiaba con alguna asesoría letrada, una fiscalía, un juzgado, etc. ¿Hasta cuándo ocurrió eso? Hasta que vino de la Sota. Hasta que se instauró lo primero que se instauró fue la comisión asesora. Cuando se modifica la constitución de la provincia, allí aparece un órgano de selección de magistrados y funcionarios que obviamente estaba institucionalizado, pero no se ponía en práctica, no se constituía, no se formalizaba su accionar, hasta que precisamente con un movimiento muy intenso de quienes en aquel momento éramos secretarios de juzgado y éramos precisamente quienes padecíamos esa forma de designación a dedo por premios de situaciones que poco o nada tenían que ver con lo que era la administración de justicia, conseguimos que se instaurara esta institución que no era, no era vinculante, era la comisión asesora, funcionaba más o menos de una manera parecida a lo que es un consejo de la magistratura, pero que sugería nada más al Ejecutivo la designación de algunos de las personas que integraban el orden de mérito y se hacía discrecionalmente. Posteriormente se transforma, se instaura el Consejo de la Magistratura con el gobierno de la Sota, el primer gobierno de la Sota renuncia a la facultad de elegir, que es una facultad constitucional que precisamente él tenía, de elegir entre los primeros de la terna, que elevaba el Consejo de la Magistratura, y se empezó a designar por orden de mérito absoluto, es decir, el 1 cubría el primer cargo, el 2 el segundo, el 3 el tercero, etcétera. Pero empezaron a encontrarle la vuelta, el retrueque, ¿no? Sí, incluso hubo un momento... De salvar a algunos o de promover a otros, ¿no? Hubo un momento histórico en el cual hubo muchísimas vacantes que no se cubrían precisamente por todo lo engorroso que eran todos estos sistemas cuando se habían puesto en marcha. Se reinstauró otra vez durante un tiempo determinado la comisión asesora, se hicieron muchos nombramientos, algunos de los cuales dejaron realmente mucho que desear, incluso varios de ellos tuvieron que irse con un jury, como Nieva, por ejemplo, que vendía sobreseimientos en un juzgado de control y terminó con 5 años en Bower, y los cumplió. Y posteriormente me refiero también a la selección, porque últimamente se
se cuidaron mucho la forma durante años. Sí. Y al final me parece que ese cuidado de la forma, porque si no, no sería aceptable que un ex ministro de Justicia hoy sea miembro del Tribunal Superior de Justicia. Claro, lo que pasa es que el Tribunal Superior es el único órgano político que queda. Bueno, pero también entró un fiscal de activa militancia en el peronismo en la ciudad de Río Cuarto. Sí. Pero digamos que al Tribunal Superior y al Fiscalía General no se puede impugnar demasiado más allá de lo político. Es decir, incluso independientemente de las condiciones y las formaciones y las capacidades y la honestidad que tiene, evidentemente que varios de los miembros actuales del Tribunal Superior están perfectamente identificados con la conducción política de la provincia. Lo tenemos a López Peña, lo tenemos al ex ministro de Justicia, al doctor Angulo, tenemos a la doctora Cáceres de Volati, que han tenido pasos por los diferentes estamentos del poder político provincial y luego terminaron recalando en el Tribunal Superior de Justicia. O sea que está partidizada también. Esa, bajo una... Digamos, lo que tenemos que ver es que el Tribunal Superior de Justicia es uno de los miembros del Consejo de la Magistratura de la provincia. Otro, la Fiscalía General también es miembro del Consejo. La legislatura también tiene sus representantes allá adentro. Y si nos ponemos a ver, la influencia política es notable. O sea que a eso no le podemos dar mucha vuelta. Durante varios años este sistema funcionó bastante, podría decirse bastante adecuadamente. En estos últimos años los cuestionamientos que tiene son serios y yo creo que ameritan de una vez por todas ya ponerse a trabajar sobre algún tipo de modificación o digamos algún cambio en la estructura que permita volver a darle transparencia a los concursos. Bueno, no es una cosa sencilla realmente, principalmente cuando hay en juego intereses tan poderosos, ¿no? Sí, y porque además hay como una lógica de protección de eso, no es que se está denunciando la propia estructura del Poder Judicial, salvo usted, que por eso le echaron del Poder Judicial. No, me echaron, me fui solo. Porque se la veía venir. No, pero digo, todos saben que esto está ocurriendo, pero cuando dice el Poder Judicial en Córdoba es intachable. No. Era intachable. Había logrado mejorarse mucho, pero ahora es para reprochar muchas cosas. Hay cosas que están para revisar, en eso no me cabe ninguna duda, lo saben de adentro y lo saben de afuera, lo saben de todos lados. La cuestión es cómo empezar a revisar situaciones que realmente están engarzadas con los máximos niveles de poder. Y eso no es sencillo. Bueno, eso no es sencillo ni con los actuales, ni eventualmente si uno se plantea la posibilidad de un cambio de signo político, tampoco va a ser tan fácil variar este tipo de situaciones. Que cuando uno lo observa a lo que ocurre en Córdoba, que hay que mirarlo con lupa, que es una cosa muy trabajada, que no son tontos para ir inclinándote la cancha. Cuando observas lo que está pasando en Comodoro Pi o con la propia Corte Suprema de Justicia, lo de Córdoba te parece impoluto, absolutamente. Claro. Sí, claro. Es así. Comparativamente, digamos que muchas veces uno ha escuchado declamaciones de determinados miembros relevantes de la política y de la justicia de la provincia diciendo que la justicia de Córdoba es de la mejor del país. Yo creo que es cierto, lo cual no quiere decir que sea buena en sentido absoluto ni nada por el estilo. Lo que pasa es que en la comparación evidentemente gana. Voy a pasar por esta vida y me voy a ir feliz si logro ver preso a un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Si logro ver preso. Ya lo están acusando a Rosati de encubrir enriquecimiento ilícito propio que se investigaba pagándole a jueces con contrato de la Corte Suprema. Si eso no es un escándalo para meter preso a un miembro de la Corte Suprema, no sé qué hay que esperar. Pero bueno, ojalá... Sí, cualquiera diría a esta altura del partido que eso surgió con la declaración de Marchi en la Comisión Bicameral. Bueno, pero no salieron a negarlo, no salieron a desmentirlo. Yo digo, bueno, va a salir el presidente de la Corte a decir, no, esto es una barbaridad de alguien que está resentido.
chita la boca, Sí, no sí. no dijeron nada. Lo que pasa es que eso está vinculado con toda la investigación que hay en la provincia de Santa Fe con respecto al enriquecimiento ilícito, que en determinado momento se fue cerrado, pero que evidentemente ha dejado marcas, se han producido pruebas, hubo una serie de elementos que ameritaron la apertura de la investigación del enriquecimiento ilícito de Rosati. Y evidentemente que esto que ha dicho Marchi el otro día, digamos, Marchi no es un cuatro de copa, es alguien que manejó la plata de la Corte Suprema durante 15 años, sabe de lo que está hablando y realmente me parece que no se va a exponer gratuitamente a hacer una afirmación que carezca absolutamente de fundamento. Lo que ¿Qué sí me hace ruido a mí? Que no me gusta para nada, que Marchi lo haga ahora cuando lo echaron. Pero por ¿Por qué supuesto, no lo denunció claro, cuando lo tenía que denunciar? sin ninguna duda, es decir, de alguna manera también ha estado encubriendo todo ese Y tipo claro, de situaciones, si o no lo bien hubieran ha echado, sido cómplice de ese claro, tipo de situaciones. Todo esto tiene que ver con el, seguramente, despecho que le ha provocado la movida en la cual le quitaron un cargo de enorme poder, lo escondieron en una Cámara de la Seguridad Social y desde allí el hombre ha empezado a seguramente decir algunas cosas que sabe, porque cuando esto salta uno tiende a Que sospechar el fundadamente 1% de que lo hay que- bastante más escondido detrás y que lo que está haciendo en definitiva es apuntar a quien es o él ve o identifica como el factotum de la movida que lo sacó del cargo de teniente. Bueno, la decisión de suspender 2 elecciones también hace que caiga casi como por su propio peso la lectura del Partido Judicial, perdió el fin de semana. Sí, perdió feo en algunos casos. En uno solo se defendió un poquito, en los otros perdió muy mal. Pero bueno, esa medida, tal cual lo dijimos acá el miércoles, es decir, es una jugada hasta burda, cuando una resolución de esa naturaleza perfectamente podía haber sido hecha 20 días, un mes antes, sí. No causaba ningún tipo de estrépito porque ya existían antecedentes en la materia, podía llegar a ser innecesaria la suspensión de las elecciones, y como es una cuestión de absoluto puro derecho, simplemente compulsar lo que dice la Constitución con los mandatos que habían cumplido, era absolutamente posible resolver el fondo y la forma y dejar de lado la cautelar, simplemente decir este señor no puede ser candidato, se reemplaza y se acaba la historia, como ocurrió en su momento con las otras Bueno, elecciones. ahora le piden que se suspenda claro, las elecciones. ahora se suben todos al mismo tren. Claro que han pedido la suspensión de las elecciones en Formosa y la eliminación de Gildo Infran como candidato a un nuevo mandato como gobernador. Que ahí sí está habilitado. Está habilitado, exactamente. La reelección es indefinida. Entonces lo que entra a juzgar aquí es la posible digamos, contradicción entre la norma provincial que la habilita de manera permanente con el artículo 5 del sistema republicano de gobierno con el tema de las reelecciones. Habrá que ver qué es lo que dice la Corte allí. De cualquier manera, tal cual están planteadas las situaciones en este momento, puede salir disparada para cualquier lado. De eso no me cabe ninguna duda. Ya está. Yo creo también, que los resultados electorales le han puesto un freno, me parece. Ya a la está lectura de la Lorenzetti también, que de alguna manera es quien eventualmente podría, a través de algún voto en disidencia, plantear alguna situación distinta, pero habrá que ver, porque en definitiva los argumentos con los cuales se frenaron las elecciones de Tucumán y de San Juan, de alguna manera apuntaban también a ese sesgo republicano que, digamos, está íncito en la renovación de los mandatos y la imposibilidad de perpetuarse en los cargos. Lo de Gildo Infran en ese es notable, es decir, iría como por su 8ª reelección, más o menos. Desde el año 95 que es gobernador y había sido vicegobernador del año 87. Por lo tanto, digamos que después de enero debe ser quien más se mantiene históricamente. Tengo una discusión interna, Diego, con mi otro yo, respecto de si está bien o está mal
la continuidad de una persona en el poder, si la alternancia es realmente saludable. Lo digo desde el punto de vista que hay alternancias buenas y alternancias malas, ¿no? Cuando la alternancia se reclama aquí, no se lo reclama en Europa. Por ejemplo, a nadie le pareció mal que Merkel estuviera años y años como primera ministra en Alemania, ¿no? Porque ese era el colesterol bueno. Ahora, si es Maduro en Venezuela, es el colesterol malo. Digamos que todo este tipo de cuestiones yo creo que pasa esencialmente por el establecimiento de políticas que vayan más allá de los partidos en los países, para que ese tipo de situaciones sean justificadas. Claro, ¿o no? Le pregunto, ¿aquí hubo alternancia en Córdoba en estos 25 años? No hubo nunca. Pero sin embargo gobernó de la Sota, después Schiaretti, después de la Sota. Y devolvió Schiaretti. Exactamente. Digamos que ese cambio de nombres no implica alternancia, bueno, para mi modo de ver, por lo menos. Lo que sí, yo creo que tiene que ver en esto es fundamentalmente lo que es la cultura política de cada sociedad o de cada país. Es decir, si acá en la alternancia cada uno que viene pretende romper todo lo que hizo el otro, echarle la culpa de todo y empezar a construir de nuevo, si se puede llamar construir, sobre la ruina de lo que se destruye, de lo que dejó el anterior, evidentemente que la alternancia no sirve prácticamente para nada, porque es una garantía de estancamiento. En otros países donde las estructuras políticas funcionan de otra manera, el hecho de que una misma persona permanezca más tiempo hace de que de alguna manera forme parte también del juego natural de sus instituciones, y allí en sistemas parlamentarios normalmente, donde se discute, se fijan pautas, se fijan lineamientos, y en donde los primeros ministros de alguna manera están obligados a seguirlo, pareciera que esa alternancia no es tan imprescindible para ser llevada adelante. Lo que yo creo que acá falta es fundamentalmente una cuestión de cultura política y de responsabilidad política que haga que lo que está bien se mantenga, se deje de lado si es mérito de Juan o si es mérito de Pedro, lo que está mal se corrija y lo que no está hecho se haga. Gracias, Oscar. Hasta el jueves. Hasta el próximo jueves. Así son las causas. Señores jueces. De delitos, tribunales, jueces.